pues desde que vi la cajita Esperemos que no vaya a haber reclamos. con los 20 y tantos libros que nos mandaron, eran 20 libros para los 20,000 miembros, y he de decir que había un par de sobrantes que dije matanga. Dijo, Porque desde que lo vi me llamó mucho la atención. También porque es un libro con ilustraciones muy bellas. Miren nomás. Muy bonito. Y bueno, el tema me llamó la atención, pues desde que vi el nombre y vi el autor, pues también me puse a buscar así de, caray, Ralph Waldo Emerson. Vi que era un libro que tenía una frase de Friedrich Nietzsche. Y dije, ¿cómo? O sea, esto es un autor que... Lectura ligera para la noche. No, o sea, como que, ¿quién es este señor del que nunca he oído? Pero aparentemente influyó en Henry David Thoreau y en Friedrich Nietzsche. Y dije, o sea, yo tengo que leer esto. Ay. Y me pareció una cosa muy, muy interesante. Y lo puse al final porque es el más denso en cuanto a la temática que trata. Uh-huh. Es un libro que aborda de alguna manera nuestra relación con la naturaleza, por eso también se los quise traer hoy, que estamos hablando del Día Mundial del Medio Ambiente, porque sí tiene mucho que ver con la manera en la que nos relacionamos con la naturaleza, pero desde una perspectiva espiritual, realmente. Ralph Waldo Emerson era un filósofo y de Boston. De Boston, y también un poeta, que por cierto aquí hay... algunos de sus poemas están pues los poemas originales en inglés, y están las traducciones al español, que también se agradece que hagan eso, ¿no? Porque la poesía es muy difícil de traducir, entonces está padre que puedas ver el original. Pero él, además de ser un filósofo y poeta, fue el fundador de un movimiento religioso llamado el trascendentalismo. Y se trata como mucho, y este es como el libro así como con el que desarrolla esa como práctica religiosa o ese movimiento religioso. Él venía de la Iglesia Unitaria, que bueno, es un movimiento cristiano, como reformista, ¿no? Y es un poco complicado de explicar, pero bueno, venía como de una iglesia cristiana un poco ortodoxa, digamos. Y entonces... En este libro Naturaleza comienza a desarrollar lo que se va a convertir en la base del trascendentalismo, que por lo que he estado leyendo, fíjense, está muy interesante. Hay una influencia del budismo también de pronto en su obra, porque él habla de que en la naturaleza está lo divino, y habla de un ser divino del universo, que es Dios, pero no es necesariamente Dios. De hecho, los unitarios, por ejemplo, no creen que Jesús sea Dios. O sea, no creen que pueda haber nada al nivel de Dios, pues. Okay. Entonces, como que desarrolla mucho esta idea de cómo lo divino está en la naturaleza, y lo divino lo podemos encontrar en nuestra relación con la naturaleza y en la manera en la que nosotros también estudiamos la naturaleza, vamos a poder llegar más cerca a entender y conocer la divinidad. Entonces, me parece la verdad un planteamiento muy interesante. De lo que estuve leyendo, estaba también muy inspirado, sí, miren nomás qué bonito, muy inspirado también en el romanticismo alemán, que también traía como toda esta onda, pues que de alguna manera se vinculaba también al tema de la naturaleza y nuestra relación con ella. Es también considerado alguien que desarrolló muchas ideas en torno a la individualidad y la libertad, porque él hablaba mucho de la soledad. Sí, sí. Yo creo que muy hacia el rollo libertario, que está como muy, muy de moda ahorita políticamente, porque él hablaba de la soledad, que la única manera de lograr... Oye, soledad. Pues un poco de lograr entender la naturaleza y tener el contacto con la naturaleza es estando en soledad total. ¿A ti te gustaría esa práctica religiosa? Sí. Estar en soledad, en silencio. Que nadie te hable, que no haya ruido. Qué envidia, que te puedas dedicar simplemente a contemplar la naturaleza. Por eso les digo que creo que hay mucha inspiración del budismo, porque además en el siglo XIX comienza a haber mucho interés por el mundo oriental,
como que esta onda japonesa de la contemplación de la naturaleza, ¿no? Preguntan al autor Ralph Waldo Emerson. Sí, aquí Anemac y Fine Castillo nos hizo. Ahí se los pongo. Está la liga en la descripción de este video, al libro en Amazon también si lo quieren. Entonces, bueno, es muy interesante porque, bueno, no es que se tengan que convencer de seguir su religión. No estamos aquí adoctrinando a nadie, y de hecho, ustedes saben, yo lo he dicho siempre, soy profundamente atea, pero una atea muy respetuosa de las ideas religiosas de los demás, y más bien me pareció como muy interesante la manera en la que aborda cómo nos hemos alejado de la naturaleza, hemos dejado de entenderla, y como que hay alguna parte donde habla de cómo todo lo que nosotros disfrutamos viene de la naturaleza, y sin embargo nos alejamos de ella en nuestra vida cotidiana. Entonces, sí, me parece como que hay muchas ideas muy rescatables ahí, si le quitamos todo ese rollo de Dios. No, como muy vigentes para el tema de cuestionar nuestro vínculo con el medio ambiente y lo que le estamos haciendo. Pues es que siempre se construyó como esta dicotomía entre la naturaleza y la cultura, ¿no? Y las prácticas culturales. Incluso también como muchas veces de tratar de perder este rasgo animal de las... O sea, suena muy marihuano, pero... este rasgo animal de los seres humanos. O sea, por ejemplo, pues desde que te empacan el pollito en una charolita... En Conegapac. Ajá, sí, como que todo es muy higienizado, sanitizado. Animalizas a lo que te estás comiendo, ¿no? Y ¿sabes qué también siento? Que es lo que hablaba... De hecho, lo hablábamos en la charla del sábado con Vicente Rasti, porque hablábamos de toda esta filosofía japonesa con la naturaleza y todo eso, porque en su novela hay un capítulo donde dos astrofísicos están como debatiéndose este tema espiritual, científico, de cómo la naturaleza siempre era como lo salvaje, hay que domarlo, hay que controlarlo. Incluso ahora que hablamos de los jardines. Sí. Fíjate lo que hablábamos del jardín italiano. Controlado. Ajá, la naturaleza, pero controlada, en una geometría. Bueno, pero también incluso todo el concepto de los jardines... Ajá, es como controlar la naturaleza a tu gusto. Sí. El bonsái es como eso, sí, ¿no? Sí, pensando en el jardín japonés también. Y esto también me llamó mucho la atención. O sea, están muy bonitos los jardines de México, están bonitos, está bonito el lugar, vale la pena ir un rato ahí. Pero, por ejemplo, que nos seguimos por un caminito del jardín japonés y llegamos a un estanque que estaba vacío. Uh-huh. O sea, es que, claro, pues esto sigue siendo una ficción. Es falso. Este jardín es súper... Y está rodeado de bambús, está como muy aislado, está padre. Pero, pues sí, es una construcción, ¿no? Sí, y fíjate que ahora hablando de los jardines, justo como que siento que viene muy, muy al caso con esta lectura. Me estaba acordando de cómo en el siglo XIX, como que un poco a partir del romanticismo, que bueno, el romanticismo inicia antes del siglo XIX, porque luego los historiadores se ponen intensos con estas cosas. Ya sé que el romanticismo no inicia en el XIX, pero en el XIX se comienza a poner de moda hacer jardines que se vean muy salvajes. De hecho, hay dos ejemplos muy interesantes aquí en la Ciudad de México que siguen esa tendencia, que es, por ejemplo, el de la Casa de la Bola, que Antonio Hagenbeck, el dueño de la casa, le gustaba mucho el siglo XIX. Casi todas las antigüedades que tiene ahí son del siglo XIX. Y el jardín está hecho como para parecer muy salvaje. Sigue siendo como... controlado. Sigue siendo controlado, pero al menos hay esa idea de que la naturaleza sea como tiene que ser, que sea... Sí. Que dejarla crecer como a su manera. O como dirían por ahí, gorilescamente. Exacto. Y el de la casa de Guillermo Tovar también tiene mucho esa onda del jardín romántico, así como que todo muy, muy crecido, muy primitivo, ¿no? Y luego piensa, por ejemplo, ya aquí iba hablando de plantas, tema favorito de conversación, el retrato de Obama que está en el National Portrait Gallery, es una cosa maravillosa, que está lleno de plantas. Está completamente rodeado de vegetación. Y luego, como decían por ahí, carambola de tres bandas. Piensas en las palmas arecas que se pusieron de moda para los restaurantes y todo este tipo de cosas. O sea, por ejemplo, la estación de aire libre, ¿te acuerdas de aire libre? Que en PD tenía macetas gigantes con plantas y palmas arecas. Yo, ¿sabes qué creo que es esa moda de las plantas? Se burlan mucho de los millennials y las plantas. O sea, hay muchas burlas como memes.
Sobre todo si buscan como en Pinterest recomendaciones de cómo decorar tu casa, así las llenan de plantas. Y creo que es justo un poco retomando lo que dice Emerson, de cómo nos hemos alejado de la naturaleza. Entonces vivimos en ciudades donde no ves verde. Sí. Entonces quieres llenar tu casa de plantas. Y lo que ves verde es como súper ordenado, ¿no? Ajá. Como estos árboles ficus que hacen figuras o los ¡Cuadrados! hacen cuadrados. Sí. Pero esa forma no existe en la naturaleza. Hablando de la tierra natal de mi papá y de mi abuela, siempre esos árboles del parque central donde está la iglesia, siempre los cortan cuadrados o en figuritas. Ajá, exacto. Pues sí, de eso va este libro y creo que también hay que entenderlo mucho en su contexto. Es un momento en el que está como tomando fuerza la revolución industrial. Y entonces ese cuestionamiento por cómo estamos alejándonos de la naturaleza, destruyéndola, rompiendo todo vínculo con ella, es una preocupación central de la época, ¿no? Por aquí veo como muchos comentarios al respecto. Sí, están hablando mucho de... Sí. Yo solo quería mencionar una cosa, porque también vi que estaban hablando como de lo que le hicimos a la ciudad. Y sí, bueno, todo va cambiando, ¿no? O sea, ahorita que estuvimos en Orizaba, a mí me llamó, a ti también te llamó poderosamente la atención. Mira, ahí está Marieta, hablando de la naturaleza. Ay, Marieta, un beso. De cómo el tren se escuchaba todo el día. Uh-huh. Y también me acordé de la vez de este sonso que dijo, ¿cómo es posible que en Polanco se escuche? Que ni siquiera ¿Cómo es es Polanco? Que no es Polanco, menso? Estás en la colonia Granada, Ajá. ahí siempre han pasado los trenes. Siempre pasan los trenes, pero porque también la ciudad ha expulsado las industrias, Uh-huh. La Ciudad de México ha expulsado las industrias a las orillas, ¿no? Y la concepción de la naturaleza y la concepción de los ríos y de las acequias también ha ido cambiando. O sea, en el virreinato también estaba bien contaminado. O sea, la concepción de higiene era una nulidad, o sea, no existía. Uh-huh. O sea, hasta el siglo XIX o no sé si del XVIII, cuando empiezan todas estas investigaciones, se empieza a ser más consciente de lo que provoca. Sí, desde finales del 18. La mezcla de la basura y del agua. El ¿no? momento que va a ser fundamental para eso va a ser la epidemia de cólera. Mm. Pero primero en Inglaterra. Sí. Que ahí es cuando se dan cuenta que todo va a un pozo contaminado de agua. O sea, por ejemplo, claro, en la ciudad no había agua potable para todos. O sea, había fuentes y tú te ibas a llenar. Ahora sí que con tus cubetas y el aguador y ya te llevabas tus aguas. Uh-huh. Incluso, por ejemplo, los ricachones o los conventos, una de sus obligaciones para ponerse y tomar como un ramal de agua era poner una fuente para tener acceso a... Sí. Para que la gente tuviera acceso al agua, ¿no? Oye, aquí Carol Rosas justo menciona de los escritores relacionados con el trascendentalismo. Walt Whitman, efectivamente, él estuvo muy inspirado también. Thoreau y Louise May Alcott. Es muy cierto, Carol, qué bueno que pones eso. Ella, la escritora de Mujercitas, también era una de las personas que seguía estas ideas del trascendentalismo. Ana de Lara dice, me encanta ir al bosque a caminar sola. Es una experiencia sensorial magnífica. Carolina Gómez, ¿qué pasa? No, y es que luego dice que también se va a caminar con el bosque Sí, nevado. es lo que, o sea, es lo que dice, hacer senderismo en un bosque nevado es de las experiencias únicas, ya que la nieve absorbe los ruidos y crea un silencio muy especial. Justo leyendo ese comentario de Ana, me acordé de esta obra de El caminante entre las nubes de Caspar David Friedrich. Sí, también con Orizaba, ¿te acuerdas? Con Las cumbres de Maltrata. Con las cumbres Yo le decía a Horacio, es que en Las cumbres de Maltrata entiendes esa obra. Es una de las obras más famosas del romanticismo alemán, de este hombre que está de espaldas viendo una barranca llena de neblina. Y que le cantan, sacaremos ese güey de la barranca. Y luego Carolina Gómez dice, eso lo entiendo al 100%, me gusta ir al bosque, disfrutar el desconectarte de la ciudad y encontrarte con la madre, la naturaleza. Les recomiendo visitar Peña de Lobos. No conozco Peña de Lobos, pero suena muy bien. Sefra nos dice que es toda una cultura y tradición al cuidado del bonsai, pero ¿sí no sienten que es como esto de controlar la naturaleza? ¿Pero qué ibas a decir del caminante? No hay camino, ese es el camino de andar. Nada, que el caminante sobre las nubes, me parece que la imagen que nos pintó Ana de Lara sí. es muy como de esa onda. Dice Daniel Saloma, qué interesante, creo que sí tiene que ver con la visión antropocéntrica de la tradición occidental.
Por eso también tal vez el otro científico no le importaba matar a tantos pajaritos. Bueno, son contemporáneos. Que eso Sí. también está bien interesante, ¿no? O sea, uno en aras de la ciencia Ujú. está destruyendo a la naturaleza y otro desde una postura filosófica, espiritual, está cuestionando, pues, cómo, o bueno, está planteando que en realidad la experiencia de lo divino solo se puede tener a través de la naturaleza.